Ahora continuamos con el primer panel de esta semana conmemorativa titulado Análisis macroeconómico para el desarrollo sostenible, retos y perspectivas. En el marco del 30 aniversario del SIMPE, este espacio tiene como propósito abrir el diálogo sobre los desafíos estructurales y las oportunidades que enfrentan nuestras economías en un contexto global en transformación, con especial atención a los enfoques alternativos que aportan a la construcción de un desarrollo más justo, sostenible e inclusivo. Nos acompañan como panelistas el doctor Rodrigo Cubero Brelli, economista, administrador de empresas y abogado costarricense, con un doctorado por la Universidad de Oxford. Fue presidente del Banco Central de Costa Rica y ha ocupado cargos importantes en el Fondo Monetario Internacional, así como en el sector público, privado y académico. El máster Guillermo Zúñiga Chávez, economista graduado de la Universidad de Costa Rica con una maestría con honores por la UNAM. Fue ministro y viceministro de Hacienda, diputado de la República y representante del país ante organismos financieros internacionales. Ha ocupado cargos de alta dirección en entidades como el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Central, la Bolsa Nacional de Valores y en agencias calificadoras de riesgo. Es académico jubilado de la Escuela de Economía de la UNA, consultor en finanzas públicas y desarrollo sostenible, y ha coordinado proyectos con organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Conservation International. También es autor de diversas publicaciones académicas. Y el máster Francisco Esquivel Villegas, también economista, graduado de la UCR con una maestría en desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fue viceministro de Planificación y Política Económica de Costa Rica y consultor internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y de distintas agencias de Naciones Unidas. Fue director de la Maestría en Política Económica y catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, además de profesor de macroeconomía en la Maestría de Negocios del Tecnológico de Costa Rica. Modera este panel el máster Marco Otoya Chavarría, director del SIMPE, quien es economista graduado de la UNA con una maestría en política económica por el SIMPE y una maestría en estadística por la UCR. Actualmente cursa su doctorado en la Universidad de Cantabria, España. Cuenta con más de 15 años de experiencia en docencia, investigación y consultoría para diversos organismos nacionales e internacionales. Forma parte del núcleo de políticas públicas y regulación y coordina el proyecto Análisis Macroeconómico para el Desarrollo Sostenible. Señores, el espacio es de ustedes. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, continuando con las actividades del día de hoy, tenemos este primer panel que precisamente lo hemos titulado Análisis macroeconómico para el desarrollo sostenible, retos y perspectivas. ¿Y quién es mejor para hablar de este tema que los panelistas que hoy nos acompañan? La primera parte de este bloque lo que busca es tratar de reflexionar en torno a una o dos preguntas para la cual pues voy a darles unos 10 minutos a cada uno en este primer bloque. El reto va a ser tratar de llevarlos a esos 10 minutos porque sé que tienen muchísimo que decir. Recordaba hace unos minutos antes de que se me olvide y de iniciar formalmente que estábamos conversando sobre quiénes habían sido alumnos de don Guillermo Zúñiga hace ya algunos años y tengo que decir que también le tengo un gran aprecio, pues fue mi profesor de introducción a la economía, no sé si recuerda, pero sí, hace ya varios años en la escuela de economía. Entonces, un poco, pues, ¿cuál es la idea de este primer panel? Pues es una pregunta bastante abierta a cada uno. En términos generales, ¿qué opinan de la situación de crecimiento que muestra y el papel que muestra nuestro país y el papel que han jugado o no los instrumentos económicos? En términos generales, la idea es que nos podamos referir a si es compatible la ruta de consolidación de las finanzas públicas o de la política fiscal con una inversión pública sostenible desde la perspectiva social, desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental, desde temas como educación, infraestructura, seguridad,
Pero además, ¿qué reformas fiscales siguen pendientes para poder financiar el desarrollo, el empleo y el crecimiento económico? Vamos a iniciar con don Francisco Esquivel, a quien tengo acá a mi izquierda. Y bueno, voy a tratar de controlar el tiempo para mantenernos en esos 10 minutos. Ok. Bueno, muchas gracias a todos ustedes de SIMPE y amigos aquí presentes. Recordando los viejos tiempos, le decía ahora Marco, recuerdo prácticamente desde el parto, ¿ah? Eh, Memo aquí coordinando una primer comisión y desarrollando a poquito la idea hasta lo que tenemos ahora, que parece mentira que hayan pasado 30 años, ¿no? Así que bueno, encantado de estar acá. Eh, Vamos a plantear algunas reflexiones básicas para compartir con los colegas aquí presentes, a ver qué puedo motivar para adelante. Yo creo que lo primero, como estamos hablando de crecimiento, hay que darle una perspectiva de más largo plazo por el reto que se viene. Y me dediqué a trabajar un poquito las viejas estadísticas del Banco Central desde hace varios años y me he encontrado cosas interesantes. Voy a darles un dato solo para motivar. La tasa de crecimiento que tenemos hoy, bueno, obviamente con todo el contexto internacional desfavorable, más problema de estancamiento del mercado interno, aunque el Banco Central diga que no, anda por el 3,5%. No, nos metamos con lo último que dijo don Robert. Em, pero eso es el resultado de una tendencia de los últimos 40 años, donde el modelo ha venido, el modelo nuevo, digamos, exportador, de diversificación de las exportaciones, ha venido perdiendo potencia. La tasa de crecimiento de la década del 90 fue de 5%, la de la década del 2000, 4,4%. Y la de la década del 2010, antes de llegar a la pandemia, 3,4%. Viene la caída de la pandemia, luego el rebote y vuelve el crecimiento, digamos, a estabilizarse en un rango entre 3 y 4%, dependiendo de las coyunturas de cada año. Y estamos ahí y no salimos de ahí. Y las perspectivas para adelante son complicadas. Revisé, por ejemplo, el último reporte del fondo de abril ahora, y la base estadística donde hacen la proyección incluso, quedé un poco pesimista de ver la proyección que hacen para Estados Unidos, para Europa, incluso para China. Estamos hablando de tasas para los próximos 5 años, tasas que no pasan del 2,5, 3%. Y ahí es donde tenemos que colocar nosotros una parte de la producción. Ahí tenemos uno de los mercados, digamos, centrales, ¿verdad? Sobre todo Estados Unidos, donde exportamos 40, 45%. Entonces, ese es el reto, ¿no? Ahora, una cosa interesante, sin tratar de reabrir polémica ni nada por el estilo. ¿Cómo creció el país en la década del 50 y el 60? En la década del 50, 5,4. En la década del 60, 7%. Nunca este nuevo modelo exportador que hemos tenido en las últimas 4 décadas logró crecer como creció la economía en el viejo modelo, criticado de todo lo que ustedes quieran, paternalista, dedicado al mercado interno, lo cual es falso, pero podremos verlo después. Creció más. Yo la tesis que tengo es de que hubo en esa época, 50, 60, hasta que llegó el shock petrolero, una articulación más eficiente entre mercado externo y mercado interno. Lo que hizo el actual modelo fue diversificar exitosamente las exportaciones, dar tasas de crecimiento no tan altas como antes, pero ya está, a mi manera de ver, agotado y necesitamos una nueva etapa de exportación montada sobre lo que hay ahora. Yo no estoy hablando de ir a cerrar zona franca ni nada por el estilo. Zona franca está ahí y seguirá existiendo y seguirá creciendo. Pero pensar que vamos a poder obtener tasas de crecimiento del 7, el 8%, para poder reducir la brecha respecto a los países más avanzados, prácticamente un sueño pensar que lo vamos a hacer solo con zona franca, independientemente de
lo que ha pasado ahora en los últimos días con Intel y con las otras empresas y cosas que podrían venir más adelante, porque estamos en una circunstancia donde, hey, seamos francos, las empresas transnacionales, su lógica muy propia, pues es maximizar el margen y para eso tienen que reducir costos. Y nosotros, como dijo aquella señora en la Asamblea Legislativa, pues somos muy caros, ¿va? Entonces, el reto no es fácil, tenemos que romper. Al final, yo sé que Marco nos va a preguntar cómo vemos el futuro. Voy a plantearles lo que creo es una propuesta interesante que se puede valorar. Entonces, ese es el punto de partida, ¿ok? El modelo de las últimas 4 décadas, sí, nos dio exportaciones, nos dio dólares. Tampoco hagamos mucho alboroto, porque cuando a mí me dicen, equipo médico está exportando 3.000 millones de dólares, ojo, cuidado, ¿cuánto es el componente importado? 40%. Y ahí se nos fueron 1.200. ¿Cuántas son las utilidades de las empresas de equipo médico? 25%. Y ya ahí se fue otro poco. Si usted suma 40 más 25, solo le queda valor agregado 35. Entonces no me vengan con el cuento de que estamos generándole la balanza de pagos y al país 3.000 millones de dólares. Son 1.000 y pico millones, ¿ok? Ya como efecto neto, como valor agregado. Si uno hace el análisis ya en la estructura de cuentas nacionales, uno ve que el valor agregado de equipo médico no pasa de 1.000 millones, ¿no? Porque obviamente hay que restarle las importaciones y las utilidades que en una parte se pueden ir, obviamente se pueden reinvertir. Okay. Bueno, hay que revitalizar el modelo, no hay manera. Hay que agregarle nuevos componentes, pero que quede claro eso, sin dejar de lado lo que ya tenemos con zona franca, pero es imposible, no podemos extender zona franca del área central, ¿va? No podemos pensar que vamos a tener una planta de producción de equipo médico en Los Chiles o en Golfito. O sea, jamás. Podríamos tener una planta de maquila como la de El Salvador o Guatemala o Honduras, pero ese no es el objetivo, ¿no? Tiene que ser algo de mayor valor agregado. Ok, para los componentes de política económica, digamos, que plantea Marco y cumplir con el requisito de la pregunta. Política fiscal, y yo agregaría gestión pública durante estos 40 años. La política fiscal apaga incendios. O sea, es tratar de mantener cierto nivel de gasto público que, digamos, nos da cierta ventaja respecto a otros países, pero nunca bien financiado, ¿no? Recuerdo conversaciones con Aníbal Barquero en la UCR. Ya Aníbal hace rato que se debe haber pensionado, supongo. Pero trabajó mucho en la parte tributaria. Me decía Aníbal, mira, yo llevo contadas, estamos hablando hace como unos 20 años, llevo contadas como 35, 40 iniciativas de reforma tributaria en la Asamblea Legislativa, todas sepultadas con honores. Nunca pasó, nada. ¿no? Y estamos igual ahora. Entonces, nunca se tomó la iniciativa de darle una estructura de financiamiento apropiado. Puede ser que la tasa del 30% sea muy alta, haya que, digamos, revalorarla. Los mecanismos de control y de supervisión, más allá de los desastres que se han hecho en los últimos 30 años, 3 años, perdón, no operan, o sea, hay que rehacerlo. Entonces, para darle una nueva sostenibilidad al gasto, necesitamos entrarle al tema tributario que indudablemente está rezagado. Y creo que a esto hay que agregarle el tema de gestión pública. Ahora hablaba con Rafael Díaz, me lo encontré ahí en el café, y le digo, vamos a ver, hagamos un concurso. ¿Cuánto duraste vos de hacer acá? Y yo te cuento lo que yo duré de desamparados aquí. ¿Ah? Y en San Ramón de Ríos yo le cuento. Bueno, sí, bueno, entonces ya el que nos dé Rodrigo. Yo me acuerdo cuando yo venía aquí para llegar temprano a las 8 de la mañana y que el jefe, que es este señor que está aquí a la izquierda, no me regañara por llegar tarde, ¿no? Trabajando para la Oficina de Planificación de la UNA en el 75, duraba desamparados aquí 25 minutos. Hoy duré, claro, es una ubicación diferente, hora y 30, ¿no? Y ni les cuento lo que es salir de aquí de día, cuando hay problemas de tránsito, que ahí chocaron un par de atarantados en la General Cañas, ¿verdad? Hubo un día que yo duré 3 horas y media en salir de Heredia para poder llegar a Desamparados. ¿Qué quiere decir este ejemplo? La infraestructura vial totalmente desfasada.
Decía alguien del MOPA hace poco, ya le podemos dar la vuelta a la ciudad con el anillo de circunvalación sin parar. Falso. Todavía están terminando los pasos de nivel en Atillo. Y por no decir arreglos de las luces ahí en los nuevos puentes, pasos de nivel por el lado de Guadalupe y demás, ¿verdad? La circunvalación diseñada hace 50 años. Y ese es nuestro gran éxito. Cuando se inaugure ya completa, algo que ya teníamos diseñado hace 50 años, ¿verdad? Y ni para qué hablar de puertos y demás. Reto en esto. El liberalismo quisiera, con base en estos defectos, desmantelar el Estado. Pero también hay defensores del Estado en gran magnitud que defienden el Estado y cuando ven estos ataques dicen, no, Dios guarde, no haga nada. No, eso es un intento por quitarle parte del Estado benefactor al país. No, tenemos que hacer cambios también. ¿Cómo va a ser posible que mantengamos una caja, un ICE, un Ministerio de Educación con niveles de ineficiencia, con programas desactualizados en el caso del MEPA? O sea, hay que cambiar eso. Entonces, hay un tema de gestión pública, más allá de las finanzas públicas, ¿verdad? Bueno, también está lo monetario, pero ya estoy sobre los 10 minutos. Nada más puedo hacer algo muy rápido y no es por hacer aquí buenas relaciones con don Rodrigo. En general, la política monetaria, digamos que ha cumplido su papel en estos últimos 40 años. No hemos tenido presidente del Banco Central así desequilibrado, que sacó una monetización totalmente desorbitante y que presionó la inflación. No. Por ejemplo, no tuvimos coyunturas como las de Alan García en Perú, los problemas que tuvo Venezuela en su momento, monetizando por la incapacidad de PDVSA, o incluso últimamente los problemas de Argentina, digamos, donde han tenido que monetizar para poder cerrar la brecha fiscal, ¿va? Entonces, digamos que por ahí el asunto está bien. Y la política cambiaria, sí, yo creo que es diferente. La política cambiaria hay que valorarla porque con el modelo a partir de 2006 de flexibilización tributaria, primero con bases cambiarias y después con el modelo de flotación libre administrada, lo que generó fue una tendencia, más allá de la represión de los últimos años del tipo de cambio, lo que generó fue una tendencia a la caída del tipo de cambio, lo cual tiene su ventaja para inflación, ¿verdad? Porque quita uno de los elementos más importantes de inflación por presión de costos, que es tipo de cambio, pero provoca desequilibrios desde el punto de vista de estímulos económicos, sobre todo al sector exportador, ¿va? Entonces, por ahí también, digamos, hay un tema a resolver. Bueno, lo dejo ahí y yo después en una segunda intervención les voy a contar, porque ya dije que el modelo está agotado. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Se los cuento después. Gracias, don Francisco. Le damos la palabra a don Rodrigo Cudero. Muchísimas gracias, Marco. Bueno, muchísimas gracias a Simpe por esta invitación. Felicidades en el 30 aniversario. Realmente un éxito, no solo para ustedes, sino también para el país. Y felicidades a todos quienes estuvieron en la gestación de esta maravillosa idea, entre ellos don Guillermo, creo que don Francisco también. Don Guillermo, mientras hablaba con él ahora, lo han llegado a saludar muchos exalumnos de diferentes partes de la región latinoamericana y dicen, usted fue profesor mío de introducción a la economía, usted fue profesor mío de política monetaria, usted fue profesor mío, ¿verdad? ¿De qué más? De microeconomía. Y me consta que sabe una cosa o dos de política fiscal, porque fue ministro de Hacienda cuando me tocó a mí la buena suerte de ser miembro del equipo del Fondo Monetario Internacional para Costa Rica, y entonces tuvimos que interactuar muchísimo, nos conocimos y tuve el honor de trabajar muchísimo con don Guillermo, y me consta que alguna cosilla sabe de política fiscal, de manera que es un hombre banda, y estuvo en la fundación de este centro de pensamiento y de educación. Realmente muchas felicidades y muchas gracias por la invitación. Es un reto realmente hablar del modelo de desarrollo costarricense y cómo las políticas económicas han influido o no en ese modelo, y hacerlo en 10 minutos es todavía más complicado. Y ya me comí como 2 minutos nada más saludando. Eso no cuenta. Eso no cuentan. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pero sí quisiera empezar por decir que, al igual que don Francisco, considero que el modelo de desarrollo ha sido un éxito parcial.
y no hay que dejar de ver la parte de éxito que hemos tenido, pero ciertamente hay falencias, hay sombras importantes en el modelo que es cada vez más urgente resolver. Empecemos por lo que la política económica ha gestado o ha contribuido a ese modelo de desarrollo que tenemos actualmente. Y es un modelo de desarrollo que yo caracterizaría como un modelo de desarrollo abierto, orientado a las exportaciones desde la inversión extranjera directa. Es decir, un modelo que se ha basado en la atracción de inversión extranjera directa para exportar a partir de las empresas de inversión extranjera directa a diferentes países y mercados. Y ese modelo ha permitido a través de esa atracción de inversión extranjera directa, un crecimiento muy importante de las exportaciones, pero más allá de ese crecimiento, hemos tenido una diversificación muy importante del aparato productivo nacional, sobre todo en zonas francas. Y eso ha permitido también un crecimiento bastante importante del PIB per cápita. Y aquí tal vez dos precisiones a lo que decía don Francisco. Es cierto que el crecimiento del PIB, total en Costa Rica fue más alto en la década de los 60, pero teníamos en ese momento una tasa de crecimiento de la población que andaba entre 3 y 4%. En este momento está en menos del 1%. Entonces, cuando hablamos del crecimiento del PIB per cápita, que es lo que realmente importa para efectos de bienestar, no andamos muy lejos, don Francisco, no andamos muy lejos. Quítele a esos 7% de la década de los 60, 3 puntos porcentuales de crecimiento mayor de la población, y estamos hablando de un crecimiento que anduvo alrededor del 4% en términos del crecimiento de la población de hoy, y tenemos más o menos lo que tenemos hoy en día. Pero el problema de lo que tenemos hoy en día es que es un crecimiento muy desigual. Estamos creciendo a doble dígito en zonas francas y a tasas cercanas a cero en el régimen definitivo, que son las empresas que están fuera de zona franca y que representan todavía el 85% del PIB. Entonces, hemos tenido realmente un éxito en generar un crecimiento importante para el país como un todo, pero que está muy mal distribuido. Y también muy mal distribuido geográficamente, y por supuesto que también muy mal distribuido en términos de la distribución de los ingresos de los hogares costarricenses. Y todo esto está concatenado. El hecho de que se nos haya generado este polo dinámico de crecimiento en las zonas francas, en el área metropolitana, ha permitido un crecimiento importante de la masa asalariada de cierto nivel, de nivel, digamos, mediano alto, con niveles medianos altos de educación, en el centro del país, pero ha dejado excluido al resto del país, sobre todo las zonas costeras y las zonas fronterizas. Por eso, para los amigos extranjeros, a nosotros que nos llaman Costa Rica, dentro del país nos gusta decir que tenemos a la costa y a la rica. Es decir, las zonas costeras son muy pobres en Costa Rica y las zonas fronterizas también, porque el desarrollo que hemos visto, y hoy en día Costa Rica tiene uno de los PIB per cápita más altos de América Latina, es un desarrollo enteramente centrado en el centro del país. Y eso nos ha generado unas facturas importantes a nivel de integración social. Hemos visto una ruptura del nivel de cohesión social que permea ya no solo el tema geográfico, sino que también permea el tema de los estratos de ingresos, donde cada vez más, hay más brecha entre el nivel educativo de las escuelas privadas y los colegios privados y los públicos, y eso ha generado también una entronización de desigualdades en el ingreso muy importantes. Entonces, hay una parte de la política económica que ha sido muy exitosa, pero con un éxito parcial, que es la política de comercio exterior y la política de atracción de inversión extranjera directa. La política macroeconómica, en ese contexto, yo la dividiría en dos, la monetaria y la fiscal. La monetaria, y esto lo dice un expresidente del Banco Central y una persona bastante apasionada por la política monetaria, yo la vería como algo que cuando le va muy bien, no estorba. Y cuando lo hace muy mal, es un desastre para el país. Entonces, la política monetaria no va a ser un factor de desarrollo, pero puede ser un factor de ruina. Entonces, como bien decía don Francisco, la política monetaria al menos no ha estorbado en estos 40 años, pero ha empezado a convertirse en un problema con el tema del tipo de cambio. Y concuerdo plenamente con don Francisco en eso. Lo que realmente es un motor fundamental, no solo de desarrollo, sino de complemento a la política económica de apertura que Costa Rica ha seguido desde hace 40 años, es la política fiscal. Y ahí no lo hemos hecho tan bien, porque desafortunadamente nos hemos tenido que dedicar a apagar incendios. Y el incendio fundamental es el tamaño del déficit fiscal que se fue generando. Entonces, una política fiscal que tuvo que enfocarse cada vez más en tratar de restringir el gasto y dedicarlo cada vez menos a lo que realmente urge, que es el gasto social y el gasto en infraestructura, donde Costa Rica realmente le está yendo muy mal. Y esto nos ha
generado entonces un problema de ralentización del crecimiento donde realmente importa, que es en la parte de fuera de zona franca, porque tenemos un déficit de infraestructura terrible, porque tenemos un déficit de educación terrible, porque tenemos un déficit de conectividad e integración muy fuerte que tiene que ver con una política fiscal que no ha logrado resolver esos problemas porque no tiene el cacao para hacer el chocolate que necesitamos. Y no tiene ese cacao en parte porque el modelo de desarrollo se ha enfocado en zonas francas que no tributan. Tributan sus empleados, pero no tributan las empresas. Entonces, aquí empezamos a ver cómo se concatenan estos problemas de desarrollo estructural que tenemos en Costa Rica. ¿Cómo resolverlos? Bueno, yo creo que, como don Francisco debería decir, lo dejo para la siguiente, pues no sé cómo estoy andando tiempo, pero lo que sí quiero decir es que lo que hemos tenido que vivir en Costa Rica ha sido, en términos fiscales, ha sido, diría yo, la amarga y dura medicina de muchos años de crecimiento del déficit fiscal y de la deuda hasta llevarlos a niveles casi insostenibles. Nosotros estuvimos a punto de una crisis, de una segunda crisis fiscal en el año 2018. Yo estaba ya de presidente del Banco Central y un buen día me llamó la señora ministra de Hacienda para decirme, Rodrigo, no llego al final del día. No me alcanza la plata para pagar los salarios al final del día. Ya se me acabó la olla, no nos estaban financiando, los mercados se habían espantado, sentían que la trayectoria fiscal era totalmente insostenible y habían dejado de invertir los mercados en bonos costarricenses y por supuesto los organismos internacionales no le estaban prestando un 5 a Costa Rica porque ya no era sujeto de crédito del país. Y en ese momento tuvimos que hacer algo que para un presidente del Banco Central recién llegado recién llegado del Fondo Monetario Internacional era básicamente como cortarse la mano, que era usar la única herramienta que la ley orgánica del Banco Central le autoriza al Banco Central para financiar al gobierno, las llamadas letras del Tesoro. Si no usábamos ese instrumento, hubiéramos entrado en default. Pero esto es para decirles el nivel de drama al que llegamos de casi una crisis fiscal como consecuencia de una situación que se había vuelto insostenible. A partir de ahí tuvimos que meter en funcionamiento una regla fiscal que ha cortado muy radicalmente el gasto público como porcentaje del PIB. Lo hemos bajado en alrededor de 3 puntos porcentuales. Ha sido una consolidación fiscal muy importante, muy fuerte. De hecho, en la experiencia internacional de las más fuertes que se han visto en las últimas décadas, una consolidación total de 4,5 puntos del PIB, cuando le sumamos también la parte tributaria, que contribuyó como 1,5, pero que se ha enfocado muchísimo en cortar partes importantes del aparato público y sobre todo el gasto en capital y en infraestructura. Y esto nos está pasando una factura que cada vez se vuelve más dolorosa. Entonces, tenemos que arreglar eso. Creo que es el diagnóstico. Vamos a tener que hablar un poquito más de soluciones ahora en la segunda parte, pero ya lo dejo acá. Marco, muchísimas gracias. No, muchas gracias, don Rodrigo, y pues muy bien por el tiempo. Efectivamente, vamos a ampliar en la otra ronda. Entonces, doy la palabra a don Guillermo Zúñiga y tal vez mencionarles que Adriana Vega, que está por allá atrás, tiene unos papelitos por si alguno desea en el transcurso de las presentaciones o de las conversaciones hacer una pregunta, puede levantar la mano y ella le va a entregar una boletita donde puedan escribir la pregunta y luego pues las vamos a compartir al final. Gracias, Marco. Buenos días todavía. Sí, a todos ustedes. Feliz de estar aquí en la celebración de este aniversario del SIMPE y muy contento de estar compartiendo con estos colegas. A Rodrigo tenía años de no verlo. Tuve la suerte de conocerlo, como ya él mencionó, y tuve el gusto de trabajar con él cuando me tocó ser ministro. Y él, vos eras de la misión del fondo. Sí, señor. Entonces era razonablemente sencillo ponernos de acuerdo y conversar. Y cuanto estudio y cosas le solicitábamos al fondo, Rodrigo se encargaba que nos viera. Y a Checo lo conozco desde siempre, prácticamente, podríamos decir. Y ahora Marco me recuerda, y es cierto, vos fuiste alumno. ¿Cómo? Desde que estabas en el colegio, ¿quién eres? Desde que estábamos en el colegio. Y Marco, sí, cierto, fuiste alumno mío en introducción en aquella época. Bueno, ya mis colegas han planteado una serie de temas de gran relevancia. Y voy a contarles esto. Cuando yo recibí la invitación para referirme a la macroeconomía para el desarrollo sostenible, quise elaborar una ponencia. De chochera, ya que tiene nuestra edad.
Pero después Marco me mandó un formato de cómo iba a ser la cosa, que era un poquito distinta. Pero en todo caso, creo que a raíz de lo que mis colegas han planteado acá, merece que yo les haga esta primera reflexión, tratándose de un centro de estudio de una universidad. Y digo así, antes de entrar a desarrollar los asuntos que nos han planteado, prefiero precisar conceptualmente algunos temas. Nos pidieran que nos refiriéramos al desarrollo sostenible, así con ese adjetivo. Y voy a desarrollar nada más esta parte, el resto que traía de conceptos se quedan por otro momento. Yo la pregunta que les quiero hacer a nosotros y a ustedes es si hoy se puede hablar de un desarrollo que no sea sostenible. Porque a mí me perturba y me preocupa eso de andar diciendo, es que el desarrollo, vamos a hablar del desarrollo sostenible. No, hablamos de desarrollo, que en sí mismo tiene que incluir la sostenibilidad. No debiéramos empezar por dejar de lado esas adjetivaciones de inclusivo, sostenible, en armonía con la naturaleza que se le pone al desarrollo, y obligar a que el concepto mismo de desarrollo incluya todo lo que permite reproducir a la sociedad en su conjunto, valga decir, a los seres humanos en forma plena, sin comprometer el futuro del planeta. Ese no es el reto al final. Es que yo desde luego no quiero demeritar lo que fue la construcción del concepto allá en los años 50, en los años 80 del siglo pasado, cuando empezaron a trabajar el concepto. Pero es que la verdad que ya esa nueva categoría en aquel momento ya va para 5 décadas. Entonces a mí me parece que debiéramos empezar como a quitarle sus adjetivos y entender que el desarrollo es sostenible en un sentido amplio o no es desarrollo. Y ahí podemos estar cayendo en una trampa. Y hablamos de desarrollo de una cosa que no está desarrollando a nadie. Puede que la economía crezca, pero si no garantiza la sostenibilidad en el largo plazo, sostenibilidad en sentido amplio, eso jamás se puede llamar desarrollo. Y ahí se las dejo para que ustedes reflexionen y ojalá dentro de un tiempo saquen un buen documento que socollone un poquito las cabezas. En nuestro país, lo más cercano a ese concepto, porque lo tenemos, según mi lectura de la vida del país, ese concepto lo encontramos en la Constitución Política. El conjunto de derechos y obligaciones que ahí se definen claramente se marcan en una idea de tener una sociedad en armonía y en sostenibilidad entre nosotros y con la naturaleza. Y nada más, pero revisen toda la Constitución, que como está la cosa hoy, no la traje, pero la Constitución casi que duerme en la mesa de noche. La comanda la cosa en este país. En particular voy a extraer nada más el artículo 50 de nuestra Carta Magna, que dice, vea qué cosa más linda, el Estado procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país. Reproducción plena de nuestros habitantes. Digo yo, no lo dice la Constitución, es mi interpretación. Organizando, vea lo que le manda al Estado, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. ¿De qué mandato establece la Constitución? Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. No solamente nos dice, organicen la producción, repartan bien la riqueza, denle el mayor bienestar a los habitantes y además los habitantes tenemos el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ahí está. Por ello está legitimada para denunciar toda persona los actos que infringan ese derecho y para reclamar la reparación del daño que se ha causado. Ahora que se persigue a la gente. El Estado garantizará y defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará responsabilidades y sanciones. Y esto
lo saco porque voy a haber que recordar una cosa que parece que se ha olvidado. Lo que la Constitución establece no son aspiraciones. Lo que la Constitución establece son mandatos que todos los ciudadanos tenemos que respetar. Y ahí está el artículo 50, que nos da la definición que mejor se aproxima en la visión política del constituyente a lo que hoy llamamos desarrollo con ese adjetivo. Por eso, mis queridos colegas, amigas y amigos, es importante pensar el mismo concepto y no olvidar que esta Constitución es la base de nuestro contrato social. En otras palabras, todo este problema que tenemos al frente, lo que mis colegas de manera muy clara han venido planteando, tiene que ver con la consolidación o no de nuestro contrato social. Eso es lo que tenemos al frente. Voy a decir una última cosa sin ánimo de alborotar el panel, pero yo creo que vale la pena decirlo. Esto no es un tema menor, lo que dice el artículo 50 de lo que tiene que hacer el Estado. Porque hay otros compañeros y hay otros ciudadanos y hay otros compatriotas que piensan que el Estado, cuando mete la mano, lo único que hace es hacer problemas. Y eso es parte de la discusión que hay que explicitar en nuestro país. El constituyente pensó en darle un mandato al Estado, pero también otras sociedades y otras personas piensan que esto se puede hacer de otra manera, sin que el Estado meta la mano, o que el Estado meta la mano lo menos posible, ¿verdad? Y aquí diría nada más lo siguiente, es como una aspiración a que el modelo walrasiano del equilibrio general, se lo puedo decir aquí porque nos entendemos, opere en la vida real. Yo lo que observo, por el contrario, es que de ahí eso realmente, eso sí es una aspiración, que el modelo walrasiano funcione, eso sí es una aspiración, pero la sociedad a mí me cuesta verla así, porque por el contrario yo lo que veo es que en la sociedad lo que permanentemente encontramos son pugnas, opiniones desencontradas y respetos a estos derechos, falencias que se presentan donde necesariamente el Estado tiene que entrar a participar, sea a regular el ciclo del capital o las caídas frente a las crisis, o bien a empujar otra serie de actividades. No sé cómo ando de tiempo. Todavía le queda un par de minutos. Ok, dicho lo anterior, y no voy a entrar a la otra parte que había escrito, eso quedará para otro día. Déjenme decirles que voy a retomar de cosas que mis colegas han dicho y creo que ambos coinciden en un tema que es central. La política sendaria ha sido apaguincendios. Creo que en eso estamos de acuerdo. A algunos nos ha ido mejor que a otros, ¿verdad? Pero aquí hay una cosa que hay de fondo que me parece que los dos colegas lo han planteado, y es que el Estado tiene una serie de responsabilidades que cumplir. Hacienda tiene una serie de responsabilidades que cumplir y no se le han dado los suficientes recursos. En el año 2002, cuando empezó el gobierno de don Abel Pacheco, se dio una reforma de carácter transitorio. Se acabó. En el 2005, don Abel insistió en una reforma que la sala cuarta se la trajo al suelo. Nosotros, entre el 2006 y el 10, que ofrecimos en campaña que íbamos a hacer una reforma sendaria, digo nosotros, el gobierno Arias 2, no la pudimos hacer. Mandamos proyectos, yo mandé proyectos de ley, pero la reforma compleja no la pudimos hacer. Se nos metió el TLC, y se pasaba el TLC o la otra cosa. Pasar las dos cosas era muy difícil. Y después se vino la gran recesión. Entonces la cosa andaba complicada. El gobierno de doña Laura se mandó una primera iniciativa que se cayó, un arreglo con Otón Solís, se pasó la reforma, se llevó y la sala cuarta se la trajo al suelo. Pero vean que desde el 2002 se hablaba de la necesidad de una reforma. Y la cosa ahí siguió. Aparecieron los eurobonos y aparecieron un montón de cosas.
Le prestamos al Estado en lugar de pagar nuestras responsabilidades tributarias. Y la cosa no va a ser... Bueno, don Luis Guillermo Solís en septiembre del 2017 salió a decir que no hay plata en la caja, ¿se acuerdan? La caja no es la caja del seguro, es la caja del tesoro. Y el nuevo gobierno, ya don Rodrigo nos contó algunas de las cosas, sacó lo que logró sacar y dio lo que dio, y eso es lo que tenemos. Y hoy ya podemos decir que los efectos de esa reforma no están siendo suficientes. O sea, que todavía este país tiene pendiente discutir cómo vamos a hacer para financiar las responsabilidades que Hacienda o el Estado costarricense tiene que cumplir con sus sociedades, las instituciones, etcétera. ¿Cómo hacer para la parte que le va a tocar para financiar lo que le corresponde en relación con el pacto social? Y eso incluye todas estas otras cosas. Eso está pendiente. Y lo que es más interesante, yo también, yo como tengo más de tiempo ahora, me leo casi de todo. Me leí el artículo 4 del Fondo Monetario, ahí es clarísimo. El fondo hace sus señalamientos, plantea las cosas, nos jala las orejas porque tenemos que arreglar las vainas con la caja, por ejemplo. O sea, esto es un tema pendiente. ¿Qué pasa? Como lo decía hace un minuto? Por entender que hay visiones distintas sobre lo que tiene que hacer el Estado, es lo primero que vamos a tener que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y cómo lo vamos a financiar, y hasta dónde sí y hasta dónde no. Esa discusión, yo quisiera verla en los próximos meses en las cabezas y las voces de las personas que aspiran a gobernarnos. No sé si va a ser posible, pero eso es lo que tenemos al frente. Todo lo demás va a ser estira y encoge, si tira que no hay plata para el SINA, que los parques nacionales están, todos los ambientalistas brincan, y ahí seguimos, y que la extracción del petróleo, no petróleo, que... Todas esas son cosas accesorias, importantes, instrumentos. Pero lo fundamental es lo que este país tiene que enfrentar con la cruda realidad que tenemos al frente, si no esto nos va a estallar, porque no va a alcanzar la plata para la seguridad, no va a alcanzar la plata para la educación, no va a alcanzar la plata para los parques nacionales, no va a alcanzar la plata para la salud, no va a alcanzar la plata para nada, y el país se nos va de las manos. Así veo yo la historia. ¿Qué hay que hacer? Pues no sé, ojalá tuviera yo esa bola mágica de cristal para poderla plantear. Algunas ideas vendrán. Muchas gracias, don Guillermo. Y creo que hacia esa parte vamos a orientar el segundo bloque, y es un poco, pues ya don Guillermo nos esbozaba algunas ideas de cómo vemos los escenarios macroeconómicos para las próximas décadas, pero también hablar un poquito de qué propuestas concretas en materia de política fiscal o política monetaria requerimos para lograr ese crecimiento y ese desarrollo. Entonces, don Francisco, la palabra. Bueno, básicamente dos cosas voy a señalar. Uno, incluso a la pregunta de Marco le agrego política productiva. Yo creo que en parte por ahí viene el asunto. Gracias a la gran estadística que construye el Banco Central desde que renovaron la base del PIB para 2012, eso fue como 2015 más o menos, ¿verdad? Porque viene siempre resacada ahí, pues es enorme el trabajo, es casi un censo. Tenemos una estadística muy buena, y yo trabajo con otras estadísticas de otros países, me parece que es de la más alta calidad, más allá de que tenemos alumnos nuestros ahí, como por ejemplo Henry Vargas, el director de estadísticas macroeconómicas. Sí. Es una estadística de gran calidad. Hay una herramienta que los que son acá del área de economía lo conocen, que es la matriz de insumo-producto. De las mejores que he visto, porque tiene una apertura, o sea, una clasificación de 188 líneas.
De tal manera que yo puedo ver ahí muy bien la estructura de la producción, y además hacer un análisis de orientación de mercados, qué se va para exportación, qué se va para mercado interno. Entonces, aprovechando eso, desde que salió la matriz de 2017, está por salir la de 2022, ahí tengo a Henry acribillado a correos, porque me dijo que salía en julio, pero no salió en julio. Y de hecho, ayer le mandé el último. Ahí saldrá pronto, pues ya, digamos, en términos de periodos, ya se cae que tenga que aparecer la nueva base 2022. Bueno, pero aprovechando la matriz de insumo, la última, digamos, que tenemos disponible, 2017, y comenzamos a calcular capacidad de encanamientos de la economía, salen cosas muy interesantes. El sector agrícola, en general, agrícola, agroindustrial y ganadero, es el que tiene las mayores capacidades de multiplicación. Les voy a dar algunos datos. Yo inventé ahí un cálculo, porque hay gente que habla de multiplicadores, pero de una manera confusa. Yo lo que hice fue inventar el mismo cálculo de un multiplicador, o sea, cuánto influye un sector en el resto de la economía, calculando por cada 100 colones producidos, cuánto produce el resto de la economía. Ok, les voy a dar algunos datos. Azúcar, 119. Café, 116. Eso quiere decir, por ejemplo, en el caso del café, por cada 100 colones que produce el café, el resto de la economía produce 116. Compran en servicios, en insumos, materias primas, etcétera. Arroz, el tan traído arroz, 83. Lácteos, 80. Ayer tuve una sesión de lobby en la Asamblea Legislativa con varios diputados y diputadas, ¿verdad? Y les ponía un ejemplo y me decían, ya entendí muy bien lo que usted quiere decir. Imagínese que usted está comiéndose una cajita de helados Dos Pinos. Detrás de esa cajita de helados Dos Pinos hay un encadenamiento productivo que comienza allá, por decir algo, en el finquero de San Carlos, grande, pequeño o mediano, ¿ah? Donde llega el cisterna de la Dos Pinos, capta la leche, poquititos o grandes segmentos de la leche y se la trae hasta el Coyol y ahí comienza la elaboración para helados, leche, quesos, etcétera. El sector de lácteos tiene una multiplicación de 80. Entonces, usted se está comiendo una cajita de helados, usted sabe que a partir de eso se han generado 80 colones adicionales en el resto de la economía. Frijol, también criticado, 74. Hay más ejemplos, vean. Obviamente, si tenemos una apertura de 188, tenemos 188 multiplicadores. Yo escogí nada más, digamos, algunos representativos. Voy a saltar de una vez, ahora les cuento otros dos que son importantes. Para comparar, no estoy hablando mal de zona franca ni de ir a cerrarla. También le contaba ayer a las diputadas, les digo, vean, yo soy el primero que estaría en contra de cerrar zonas francas, porque mis dos hijas trabajan en zona franca, así que mi familia se queda desempleada. O sea, genera empleo, genera dólares, como decía don Rodrigo, y esa ha sido, digamos, la diversificación más importante de la estructura productiva. Pero, ¿cuánto es el multiplicador de equipo médico? 27. El multiplicador de componentes para computación, 21. Equipo médico lo tengo estudiado, y voy a ser franco, no porque lo tenga en la mente, sino pues me fui y entré a la matriz y la aislé y saqué exactamente lo que son las empresas que están en equipo médico. De cada 100 colones que exportamos, pues todos para exportación, 40 son importados. Les cuento rápidamente una anécdota. Como me tocó dar clases de economía gerencial en el TEC, recibía gente de niveles gerenciales de diferentes lados. Una vez me tocó un gerente de producción de una empresa de equipo médico. Y en la introducción, cuando hablé de esto, me dice en café, profe, no estoy de acuerdo. Eso que está diciendo usted es una exageración. Ah, sí, bueno. Hacemos, bueno, Rafael Díaz lo conoce porque ya está aplicando la metodología que yo aplico, la está aplicando aquí en el SIMPE. Dice, ¿puedo hacer el trabajo sobre la empresa en la que yo trabajo? Digo, ahí sí. Yo no les digo que hagan eso porque yo sé que ustedes les tienen prohibido sacar la información. No, la voy a hacer. Eso si usted no le cuenta al resto del grupo que es mi empresa. Sí, está ahí. Termina el curso y me dice, profe, sí, me rindo, usted tiene razón. Yo no me imaginé. Y todos lo traemos de afuera.
Pues sí, muchachos, el doctor no se da cuenta. Entonces, bueno, le digo, pero no nos vamos a fusilar por eso. Nada más entendamos, no le pidamos peras al olmo. Nos está dando empleo calificado y dólares. Solo que tampoco exageremos. Cinde a veces exageraba mucho en esto, ¿ah? Pero bueno, ese es un aporte y ese es, como decía don Rodrigo, digamos, la característica de esa diversificación productiva de los últimos 40 años. Pero si aspiramos, y estamos creciendo, y por eso la introducción, a tasas ahora entre el 3 y el 4, la pregunta sería, ¿podemos dar un salto a tasas del 7, del 8, que es lo único relevante, ¿verdad? Para poder, desde el punto de vista del per cápita, a 20 o 30 años, acercarnos algo a los países más avanzados en ingreso per cápita? ¿Podemos dar el salto a 7, 8? ¿Con solo esto? No. Es más, lo tengo simulado en un pequeño modelo que en algún momento verán ustedes cuando publique un trabajo que estoy desarrollando. No, sí, avanzamos desde luego. Podríamos aumentar el per cápita en ciertos niveles. La única manera es poder saltar al 8%. Ahora, si yo sueño y pienso en que cambia la política productiva del país y le damos importancia al sector agrícola, y ahí voy a incorporar dos elementos que no mencioné antes. Turismo, multiplica 71 por cada 100 colones, 71. Y conste que el turismo, si uno ve la estructura productiva, yo me llevé la sorpresa cuando lo calculé. El turismo produce más o menos el 7% de la atención a la demanda agregada. 3,5 turismo receptivo y 3,5 nacional. Ojo. O sea, hay un potencial para desarrollar increíble, ¿eh? Y construcción 66. Y cuando estoy hablando de construcción, no estoy hablando de vivienda. Por eso es el ejemplo con Rafael de cuánto duramos en llegar aquí. Es infraestructura vial sobre todo, y infraestructura para apoyar la producción, infraestructura para el tema de desastres naturales, que estamos simplemente en la calle, ¿no? Entonces ahí puede ser. Bueno, que nos digan, ahora que veo aquí a Arlet y a Miosotis, nos digan cómo ha crecido República Dominicana en los últimos años, y no es con uno de los componentes precisamente con desarrollo de infraestructura vial, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? Los años que me tocó ir a trabajar a República Dominicana, yo llegaba y estaba acostumbrado a ir a ciertas, Arlet era el jefe y me mandaba a ciertos lados, ¿verdad? Y una vez un chofer me dice, no, le digo, ahora vamos por la zona de Samaná. Y entonces me dice, y ahora tenemos una pista. ¿Cómo? Sí. ¿Y cuándo lo hicieron? Sí, en 2 años. Ustedes son los chapasticos que no saben hacer esto, ¿ah? Pero bueno, es así. Igual, veamos Panamá. Acaban de anunciar la construcción del tren Panamá, ¿cómo se llama? Paso Canoas. Sí, exactamente. Entonces, si nosotros, ahí voy concluyendo, le agregamos a esa diversificación productiva que hemos mencionado anteriormente, que nos mencionaba Rodrigo, le agregamos una nueva diversificación productiva, aunque parezca un poco extraño, redescubrir el agro como diversificación productiva. Bueno, claro, estamos hablando de por medio, no es el viejo agro ineficiente, retrasado tecnológicamente, estamos hablando de un proceso de transformación. Lo que pasa es que sí hay que reconocer que en estas 4 décadas desmantelamos completamente todo el sector de apoyo al agro, y lo dejamos en cero, ¿ah? Entonces hay que comenzar a recuperar, pero en sentido moderno, la capacidad de apoyo al sector agrícola. Les hago un anuncio. Hay una organización de organizaciones agropecuarias que se llama Grupo de Liderazgo, que une a la Corporación Hortícola Nacional, UPA Nacional y otras organizaciones. Yo les estoy dando cierta asesoría ahí, a honores, digamos, porque me han motivado para ir ahí. Tenemos a Renzo Céspedes, uno de los grandes especialistas en comercio internacional. Y he aprendido con ellos que la voluntad que tienen para cambiar. Solo que dicen, hey, tenemos un Estado que nada más nos golpea y nos reprime. Tiene que cambiar, ¿va? Bueno, entonces, diversificar en ese sentido y agregarle al modelo exportador de los últimos 40 años estos elementos. Y eso sí, el mercado interno, porque usted no va a crecer con el agro a punta solo de sector externo. Hay que darle una capacidad de compra al consumidor nacional para que compre
productos del sector agro. De hecho, yo tengo una propuesta y termino con esto, que ayer la lancé en la Asamblea Legislativa y me aceptaron que les presentara la idea para ver si presenta un proyecto de ley. Tengo una propuesta que es crear una tarjeta que se podría llamar, estoy copiando de otros países, Costa Rica Social, porque existe Bolsa Familia en Brasil, tarjeta Uruguay Social en Uruguay, bono ético familiar en Chile, bono de desarrollo humano en Ecuador, ¿verdad? Traigámonos esa idea para acá. FODESAF, que podría tener el 2% del PIB, no lo tiene porque lo han macheteado, ¿no? Pero FODESAF podría dedicar, yo tengo un cálculo entre 100, 150 mil millones de colones. Yo sé que al nuevo ministro de Hacienda, el 8 de mayo, le decimos esto y le daría un infarto. Y no tengo esa plata, ¿va? Podemos hacer, ahora le decía aquí a don Rodrigo, y recuerdo esa época cuando doña Rocío Aguilar dijo que no tenía plata, de ahí fue y le pidió 50 mil millones en letras del Tesoro, 500 mil millones, ¿no? Probablemente algo de eso tendremos que hacer en transición, digo yo, me estoy poniendo en la siguiente administración, tendría que ser la próxima administración para darle una reanimación mientras mejoramos la estructura productiva, tributaria, pero hay que darle capacidad de compra al mercado. Entonces haríamos una especie de bono alimentario. FODESAF, ojo el nombre, Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. ¿Cuándo hizo la asignación familiar? Nunca. Entonces, aprendamos de Bolsa Familia Brasil, aprendamos de la tarjeta Uruguay Social. Bolsa Familia sacó 40 millones de brasileños de la pobreza. Ahora, esto es paternalismo, ¿no? Hay todo un modelo de intervención, pues no me da tiempo de explicarlo, ¿no? Pero en lo inmediato, si nosotros le damos, como dirían en Honduras, pisto a la gente, van a ir a comprar. ¿Y qué va a comprar la gente pobre? Alimentos. ¿Y quién produce los alimentos? Entonces hay que hacer una diversificación productiva todavía adicional y volver a recuperar el papel del mercado interno, sin paternalismo, pero ese sería el esquema básico. Muchas gracias, don Francisco. Y bueno, definitivamente un tema para ampliar, que a lo mejor en el marco de los programas de maestría lo invitamos y nuestros encuentros de investigación para seguir conversando sobre estos temas. Don Rodrigo Cubero, adelante. Muchas gracias. Sí, de nuevo un reto importante es el tiempo para poder referirnos a todo lo que deberíamos referirnos. Pero brevemente, primero el diagnóstico, siguiendo con lo que ya habíamos dicho en la primera intervención, es básicamente en Costa Rica un cuadro de crecimiento dual, con crecimiento alto en zonas francas, crecimiento magro en el resto del país, que representa el 85% del PIB. ¿Y por qué? Porque está creciendo lentamente el 85% del PIB del régimen definitivo, como le llama el Banco Central, es decir, las empresas fuera de zona franca. Esencialmente porque, como dijo la diputada, somos muy caros. Los costos de producción son altísimos. ¿Cuáles costos de producción? Las cargas sociales son muy altas. Las cargas patronales en Costa Rica están en 26,5% del salario. El promedio de la OCDE es 18%. Estamos totalmente desfasados. Y eso encarece significativamente el empleo formal, generando dos problemas. Un problema de alta informalidad y un problema de alto desempleo. En segundo lugar, tenemos altísimos costos de la electricidad, sobre todo para el sector de producción industrial, y eso encarece muchísimo la manufactura en el país. En tercer lugar, la calidad de la infraestructura, especialmente la vial y la portuaria, es decir, la infraestructura de transportes. Puertos y carreteras son de pésima calidad. Los aeropuertos que tenemos son de buena calidad, rankeados internacionalmente como razonablemente buenos, pero los puertos y las carreteras son pésimas. Tenemos carreteras de cuarto mundo, no de tercero. Cuarto problema, la calidad de la educación pública, sobre todo, y la capacidad de nuestro aparato educativo de generar las destrezas que están demandando cada vez más las empresas. Quinto problema, la carga regulatoria, tremendamente pesada. Tenemos un fardo de regulación que encarece la producción. Todo esto requiere, en realidad, para llevarse adelante, y tenemos problemas de salud también. No son tal vez, cuando vemos a Costa Rica en el contexto internacional, los más acuciantes, pues la esperanza de vida al nacer es de las más altas. Tenemos todavía una tasa de mortalidad infantil razonablemente baja, pero ojo, ha venido aumentando. Es un termómetro de que algo está empezando a descomponerse seriamente en el área de la salud. Pero tenemos un reto demográfico inevitable, y es que los gastos en salud del país van a crecer significativamente simplemente por el hecho de que la sociedad se está envejeciendo. Y todo esto, cuando lo sumamos, representa una demanda sobre recursos fiscales inevitable. O sea, va a crecer la demanda de gasto público.
Y tenemos una situación fiscal que todavía no se termina de arreglar, porque como dijo don Guillermo, la reforma fiscal, aunque la reforma fiscal de diciembre del 2018, aunque ha comportado una consolidación fiscal de alrededor de 4,5 puntos porcentuales del PIB, como decía anteriormente, no ha sido suficiente, porque el problema que teníamos era masivo. Y todavía apenas estamos logrando cruzar ese umbral de deuda del 60% del PIB que el Fondo Monetario considera como altamente vulnerable para países como el nuestro. Es decir, nosotros deberíamos esperar a tener una razón de deuda PIB, deuda del gobierno central al PIB de alrededor de un 40%. Y al paso que vamos, nos va a tomar unos 25 años llegar ahí. Es decir, vamos a seguir con una altísima vulnerabilidad fiscal. Entonces necesitamos una reforma fiscal adicional, desafortunadamente. Una parte de la reforma fiscal es endógena, se está dando por la misma reforma del 2018 y esto lo que quiero decir es que lo que se está haciendo es cortándose el gasto como porcentaje del PIB. Y hay una parte que resulta de esa consolidación fiscal que es muy importante y es la reducción del gasto en intereses como porcentaje del PIB. Costa Rica malgasta 5% del PIB en intereses. Esto es una tragedia nacional. Es una tragedia nacional. Cuando nosotros vemos el nivel de deuda de Argentina, por ejemplo, que tiene un 75% del PIB, y comparamos con Costa Rica, que tiene un 60% del PIB, pensaríamos que Argentina debe tener, si nosotros tenemos un 5% del PIB de gasto en intereses, Argentina debe andar como en el 7%, ¿no? Haciendo una regla de 3, 6,5%. ¿Saben cuánto anda Argentina? En 2,5%. Y los países que tienen deudas similares a los nuestros andan muy por debajo. Nosotros estamos pagando tasas de interés obscenas, como le llamaba Rocío Aguilar, por la deuda pública. Y eso nos está pasando una factura gigantesca, porque en lugar de estar pagando 5%, deberíamos estar pagando 2,5% o 2%, y eso nos liberaría 3 puntos porcentuales del PIB. La falta de ejército, que nos ahorra supuestamente 3% del PIB, la estamos malgastando en intereses. Entonces, una parte de la reforma fiscal se va a dar simplemente porque la mayor confianza que ha generado esta trayectoria, ahora sí sostenible de la deuda, aunque no tan inclinada hacia abajo como quisiéramos, pero al menos hacia abajo en lugar de hacia arriba exponencialmente como la teníamos, ha permitido que se vaya bajando la prima por el riesgo país y consecuentemente el costo por intereses del gobierno. Y eso nos va a ir liberando recursos que apenas van a alcanzar para poder enfrentar el reto de infraestructura que tenemos. Nosotros deberíamos estar gastando alrededor de 3 puntos porcentuales del PIB en infraestructura en este momento y estamos gastando 1,5. Es decir, ese 1,5 o 2 puntos porcentuales que se nos van a liberar de gasto por intereses en los próximos 10 años, lo vamos a tener que dedicar enteramente a pagar la factura por infraestructura. Una parte de ese reto de infraestructura lo vamos a tener que también solventar por la vía de las alianzas público-privadas, es decir, las concesiones, que en Costa Rica han sido un desastre, pero cuando vemos países como Dominicana, como Chile, ha sido realmente un éxito el modelo de concesiones, que en Costa Rica ha sido un desastre porque no logramos ponernos de acuerdo de cómo echar para adelante este modelo. Y parte del problema es que no tenemos la suficiente capacidad humana en las instituciones que están haciendo concesión, esencialmente en el Consejo Nacional de Concesiones. Necesitamos negociadores de primer nivel que se sienten ahí, puedan negociar con Global Vía la ampliación de la Ruta 27, por ejemplo, y hacerlo bien y hacerlo rápido. O sea, en los demás países esto toma 2, 3 años. A nosotros nos toma décadas hacer un contrato de concesión y salen mal. Y cuando se termina de construir la carretera, quedó debiendo, o sea, que era una carretera que debió haber estado lista como estaba hace 15 años y para con el momento en que está terminada ya quedó exhausta. Bueno, todo esto para decir que tenemos un reto fiscal importante por el lado de la infraestructura, tenemos un reto fiscal importante por el lado de la salud y tenemos un reto fiscal importantísimo por el lado de en general del gasto de envejecimiento, es decir, la atención de la población adulta mayor. Y esto va a requerir recursos, una parte de los cuales van a venir endógenamente de la reforma fiscal que tenemos, pero una parte de los cuales va a tener que venir de otra reforma fiscal. ¿Y cómo se va a ver esa reforma fiscal? Bueno, y aquí es donde voy a alborotar el panal, en la una. Yo creo que deberíamos irnos por un incremento en el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA, lejos de la fetichización anti-IVA que ha existido, ha sido un instrumento de recaudación tremendamente eficiente. Cuando ustedes piensan en sociedades democráticas inclusivas, típicamente uno tiende a pensar en las sociedades escandinavas, ¿no es cierto? Han sido relativamente exitosas. No han sido un éxito total. Hay unas tasas de suicidio altísimas, pero también es un clima muy jodido. Que lo palian parte con aquavit y otras formas de alcohol, y parte también con depresiones y suicidios, desafortunadamente. Pero nosotros tenemos buen clima. Y deberíamos seguir al menos la parte exitosa del modelo escandinavo. ¿Y qué hacen en la parte fiscal? Ustedes se sorprenderían de saber que el IVA en las sociedades escandinavas tiene tasas de más del 20%.
y que la gran parte de la recaudación fiscal no viene de impuestos directos, viene de impuestos indirectos. ¿Y qué hacen con esos impuestos indirectos? Financian masivamente transferencias sociales. Es decir, hacen redistribución no por el lado de los impuestos, sino por el lado del gasto, que es donde realmente es potente la redistribución. Y esa redistribución la deberíamos hacer con modelos de transferencias sociales, como decía don Francisco. Bolsa Familia fue un éxito verdaderamente. Bolsa Escola también, antes de eso, en Brasil. Y antes de eso vino el programa Solidaridad, don Enrique, en México, se nos durmió don Enrique. El modelo Solidaridad de Santiago Levy y de Miguel Sekeli, un éxito. Las transferencias de efectivo del programa Solidaridad en México. Entonces, nosotros tenemos que generar los recursos para eso. Y yo creo que deberían venir del IVA. Creo que deberíamos pasar de una tasa del 13% posiblemente a una tasa del 16%. Cada punto porcentual que le agregamos al IVA nos agregamos 0.4 puntos porcentuales del PIB en recaudación. Si nosotros subimos 3 puntos porcentuales, podríamos estar fácilmente aumentando la recaudación en 1.2, tal vez 1.5, con otros efectos multiplicadores. Y además tenemos una base del IVA que es como un queso suizo, lleno de huecos y exoneraciones. Si quitamos esas exoneraciones, se nos hace más eficiente el IVA y podemos tener mucho más recaudación. Eso para decir algo. Claro que tenemos que mejorar la recaudación del impuesto sobre la renta. Claro que tenemos que hacer reformas al impuesto sobre la renta y hacerlo más progresivo. Yo estoy de acuerdo con todo eso, pero vamos a tener que empezar a confiar un poquito más en el IVA, como lo han hecho las sociedades exitosas en el mundo. Sociedades democráticas, por cierto, y sociedades que creen plenamente en una integración del modelo capitalista con un modelo de Estado de bienestar, que creo que Costa Rica también ha apostado por eso, como bien lo dice el artículo 50 de nuestra Constitución. Entonces, creo que por ahí van las soluciones, Marco. La política monetaria lo que tiene que hacer es seguir la ruta de no estorbar. Pero en la parte cambiaria está empezando a estorbar y estorbar seriamente. ¿Y por qué? Porque la tasa de política monetaria está excesivamente alta. La política monetaria tiene un tono restrictivo que no se justifica ni con la situación de crecimiento económico del régimen definitivo, que como dijimos está básicamente estancado, está creciendo 1,9%, ni mucho menos con la tasa de inflación que está negativa y se proyecta muy baja y por debajo de la meta de inflación del Banco Central por los siguientes años. Con lo cual, el Banco Central tiene espacio suficiente para seguir bajando la tasa de política monetaria, estimular el crecimiento económico y además resolvernos el problema de la apreciación cambiaria masiva que, como si no fuéramos muchos, parió la suegra, nos termina de encarecer todos estos costos que ya decía. Entonces le suma a una lista de problemas estructurales que son los que mencioné al principio de esta intervención, que nos hacen tremendamente caros, un problema de apreciación cambiaria que nos termina de hacer carísimos. Entonces, por ahí el Banco Central tiene cosas que hacer, pero creo que la receta del éxito va a pasar por seguir haciendo lo que hemos venido haciendo bien, pero con un modelo fiscal que recoja los recursos que necesitamos para hacer mejor redistribución y para hacer mejor inversión en infraestructura, en salud y en educación y reorientar la educación hacia donde realmente necesitamos. Muchas gracias, don Rodrigo, por poner sobre la mesa todos estos retos y problemas estructurales que tenemos, además de los nudos que no nos dejan avanzar y esas propuestas concretas para nuestras discusiones futuras. Le doy la palabra a don Guillermo para cerrar este panel. Adelante, don Guillermo. Gracias. Yo veo que aquí hay como dos temas. Es decir, el rancho está ardiendo y hay que ver cómo le echamos agua a esto. Eso pareciera que es como el primer asunto y eso es inevitable porque la sociedad no para, no se va a sentar a esperar que pensemos el nuevo modelo ese que queremos, ¿verdad? El ideal, el rancho está ardiendo y hay medidas de corto plazo. Ya mis colegas se han referido, creo que en los dos campos, porque el otro campo es pensar pues poco más hacia adelante. Pero para hacer, o sea, para poder llegar a acuerdos de emisiones de largo plazo, vía impulsando la producción, por ejemplo, que bien, el mejor aliado de un ministro de Hacienda es una buena tasa de crecimiento económico. Eso desde don Ricardo Jiménez, desde don Ricardo Jiménez que decía, el mejor ministro de Hacienda es una cosecha de café, eso sigue siendo válido. El PEP crece y Hacienda se le llenan las arcas. Así. Bueno, pero lo que les quería plantear es que, sea para las cosas de corto plazo o las divisiones de más largo plazo, este país lo primero que necesita es sosegarse. Ese es el asunto. Es decir, en este clima en que estamos viviendo, es prácticamente imposible
ponernos de acuerdo. Dice, bueno, vos sos más optimista, vos estás diciendo ponernos de acuerdo. Yo digo, empezar a conversar. Entonces, este país lo primero que necesita es sosegarse. Cuando digo sosegarse, es entender cámaras empresariales, partidos políticos, sindicatos, organizaciones civiles, grupos ambientalistas, en fin, académicos, lo que sea, entender o que esto lo sacamos entre todos o se nos va de la mano y se nos va a ir a la mano a todos. Es decir, sacar un poco de tiempo para empezar a conversar responsablemente, yo creo que nadie pierde. Eso es lo primero. Muy bien, dicho eso, aquí ya están planteados los temas principales del corto plazo. El problema sendario, que yo lo voy a decir así en general, nada más reitero, eso está, lo que se hizo y lo que llevamos está pegado con saliva. Y dolorosísimo, pagamos 5% del PIB, lo había anotado aquí, vos lo dijiste, pero quiero subrayarlo, esa es la peor cosa que nos está ocurriendo. 5% del PIB se va en intereses que estamos pagando sobre la deuda, en una deuda que está cayendo. Y en un país donde la tasa de inflación es negativa. Entonces, vea la rentabilidad que está generando esa deuda. De manera que gastarse un tiempo para ver, hacerle el TAC a esa deuda, no un ultrasonido, es un TAC, para ver cómo se puede hacer para renegociar, para refundir, para todas esas cosas que en Hacienda, yo sé que lo están haciendo, pero hacerlo con mayor agresivo, para bajar ese 5%, algo más manejable, que se puede utilizar para otras cosas, es barato. Cualquier cosa que se pueda hacer para bajar unos cuantos puntos en el PIB, y ahí les queda, pues si les interesa desarrollar ese tema, es baratísimo. El país se lo merece, el país ganaría con eso. Entonces, un primer aspecto. Dentro de esa reforma que vamos a conversar, yo aprovecharía para meter las necesidades que tiene el Estado de cubrirle a la caja, es parte del paquete, y todo el problema que no se mencionó aquí, vos lo insinuaste, pero que ahí está, eso es otra bomba de tiempo, todo el problema de la previsión de las pensiones y esta cosa, porque bueno, ya nosotros nos hicimos viejos, fuimos de los primeros en salir, pues ustedes van a ser viejos y los que vienen atrás, y esta cosa no hay que hacer, pues sí, hay que traer los peritos y que hagan los números para precisar si es 1.3 o 1.2 lo que hay que sacar, pero no hay que tener mucha teoría, claramente la población se nos está haciendo vieja, la pirámide se está completamente cambiando y eso es una bomba de tiempo, eso va a estallar. Entonces la reforma debe incluir además, me parece a mí, y te adelanto, yo no le tengo dificultad a discutir el tema del IVA, porque se ha demostrado que ese es el que da más. Y bueno, además ya también sabemos que hay modelos de IVA, está el IVA, ¿cómo se llama? El IVA personalizado, creo que llama Alberto Barrex, habría que ver, que hay que citar a Alberto aquí, con todo respeto al amigo, para ver si tal vez puede hacerse una versión de IVA de cierto tipo, pero vos lo dijiste con mucha claridad, Rodrigo, Chico también yo sé que lo comparte. Hay que ver bien, bueno, es más, Chico lo dijo con claridad también, hay que ver en qué se usa la plata. Es que no se trata de darle la plata al gobierno para que haga lo que le dé la gana. Hay que saber en qué se va a usar y sobre todo que a la hora de la formulación presupuestaria, yo sé que Hacienda viene haciendo cosas, porque desde que yo estaba ahí lo empujábamos. Saber muy bien los programas que se financian, lo que se espera de esos programas y la evaluación correspondiente, porque si no la gente tiene razón, si uno paga impuestos, no ve los resultados, no se evalúa, no se transparenta el uso de los recursos, se malgasta y de paso puede ser que haya esta corrupción, que la hay. ¿Quién va a querer pagar impuestos? Por Dios, entendiendo nosotros en esta aula que eso es una cosa necesaria. Entonces, todas esas cosas deben ir caminando de la mano. Ingresos suficientes, gastos, todas las cosas pendientes. Léanse si no lo han leído el artículo, el reporte del artículo 4 del fondo, vale la pena. Es más, debiera ser objeto de una clase en política económica. Hay que llevarlo y estudiarlo porque ahí el fondo a su manera
¿verdad? Va planteando una serie de requerimientos que este país tiene, que vale la pena tomarlo como un referente. Yo no digo que sea ese, yo deseara que las universidades sacaran su propio, yo deseara que las organizaciones sociales sacaran sus propuestas. En eso andamos, ¿verdad? Pero ahí hay cosas referenciales. Pero digamos como de las cosas de corto plazo. En lo monetario, efectivamente, esa tasa de política monetaria está demasiado alta. Ahí coincido con vos. Y voy a tirar aquí, que me dejó pensando el fondo, cuando el fondo habla que en el mercado cambiario tal vez debiéramos hacerlo, flexibilizarlo un poco más y que y ahí vos tal vez puedes tener más criterio, ahora me puedes aclarar si aquí o afuera. Que las instituciones públicas no pasen todas por el Banco Central y que vayan un poco más al mercado. En fin, yo no sé, me llamó la atención, no me he formado juicio sobre eso, me jaló. Me pareció que es una cosa que sería interesante. Pero pensando más en el largo plazo, dos cosas. Si nosotros vemos el régimen de zonas francas, que ha sido exitoso, el régimen de zonas francas se desarrolló porque hubo todo un aparato de política pública e institucional que permitió que eso se desarrollara. Y descuidamos el mercado interno. Entonces yo pienso, Francisco, cuando vos hablas, que coincido, que aquí lo que hay que hacer es empujar la producción local, nacional, está claro, turismo local, construcción en un sentido amplio, el sector agropecuario que está totalmente abandonado, la misma industria, es que por Dios, la misma industria, el mercado interno, es una industria que está siendo golpeada. Bueno, pues prácticamente lo que tenemos que hacer es armar un aparato de apoyo de nuevo, reconstruir, quitar lo que nos sirve y reconstruir para apoyar la producción para mercado local. Así como hicimos con el andamiaje de política pública institucional para impulsar las zonas francas, si ya lo hicimos y nos fue bien, debemos hacer esto mismo para esta otra parte de la economía. Sintetizar la economía nacional. Exactamente, bueno, lo llamas así, lo que sea, lo que salga, ok, un Procomer que además yo creo que podría hasta estirársele el mandato y puede servir para esta otra cosa que yo estoy planteando, ¿eh? Entonces, y claro, como todas estas cosas, aparte del incendio que tenemos al frente, que hay que atender fiscalmente, y todas estas otras cosas van a requerir músculo político y bajar los intereses de la deuda. Eso es lo principal, prioritario hoy. No nos queda más que decir que vamos a tener que ir a discutir sobre un nuevo pacto fiscal que dé sustento a ese nuevo acuerdo social para la producción, la distribución, el consumo y la sostenibilidad, aunque no voy a decir para ese desarrollo que requerimos. Eso ya con una visión de largo plazo. Ahora, para hacer todo esto, repito, termino con lo que empecé. A este país hay que sosegarlo, porque de otra manera se nos va a estallar enfrente mientras seguimos jugando a casita y diciéndonos unos a otros, sacándonos los ojos, ¿verdad? Y diciéndonos cosas unos contra otros. Ese sería el principal llamado que yo haría. Muchas gracias, don Guillermo. Gracias a don Guillermo, don Rodrigo, don Francisco por sus percepciones, su diagnóstico, recomendaciones y por esta discusión en el marco de este panel. Tenemos dos preguntas, pero me parece que tangencialmente ya han abordado los temas, entonces por un tema también de tiempo y que nos están esperando afuera con el almuerzo, las vamos a dejar de lado. Me parece que en alguna medida han ido siendo respondidas, pero igual pues los invitamos al almuerzo y en el marco del almuerzo poder también conversar o discutir sobre estos temas con los panelistas.